Buenas noches, América. Este año, el Banco de Desarrollo de América Latina, también conocido como la CAF, realizó su evento anual de nuevo en Washington y de nuevo en ETN 24, fue medio aliado. Durante ese evento regional importante que reunió a analistas, a políticos, a expertos aquí en la capital estadounidense, se abordaron diversas cuestiones de América Latina, lo que más preocupa, las perspectivas de lo que viene. Nosotros pudimos ofrecer en Cuestión de Poder, en este programa, una conversación con dos de los ponentes. Michael Reid, que es editor senior, periodista de la prestigiosa revista The Economist, y Daniel Zovatto, que es analista político y director regional de IDEA Internacional. Con ellos abordamos las crisis y la realidad política de nuestra región de América Latina. Y también en esta edición especial de este programa de hoy les ofrecemos una conversación con el experto en cuestiones de seguridad y defensa y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, el señor Joseph Humire. Humire es un experto en cuestiones, como decimos, de seguridad y ha trabajado mucho en Venezuela, pero Venezuela no por su crisis humanitaria, no por su crisis económica, sino por sus vinculaciones con el terrorismo internacional y particularmente con sus nexos en Oriente Medio, con Hezbollah, una organización terrorista, y en Siria. Con él abordamos esos nexos, esas vinculaciones que hoy siguen siendo de actualidad y por eso les proponemos para que hoy nos acompañen y recuperemos esa conversación. Cuando son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Seguimos en Cuestión de Poder en esta edición especial desde el centro de Washington, donde se está llevando a cabo esta 23ª reunión anual, la conferencia CAF, que organiza el Banco para el Desarrollo en América Latina junto con el Diálogo Interamericano. Tengo el gusto de presentar a quienes nos van a acompañar en este tiempo de diálogo, de debate, aquí en Cuestión de Poder. A mi izquierda, Michael Reid. El señor Reid es editor senior de la revista The Economist, es columnista y conocedor, analista de América Latina. Michael, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y con Daniel Zovatto. Zovatto es director de para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Daniel, gracias por estar con nosotros. Un placer acompañarte. Ambos analistas buenos, críticos de la realidad latinoamericana. Y os quiero pedir, en este foro, ¿cómo estáis viendo América Latina? ¿Qué es lo que más os está preocupando hoy? Michael. Yo pienso que hay dos preocupaciones grandes. Uno es que económicamente América Latina está quedando por atrás. Ya en los últimos 6 años ha habido un crecimiento anual promedio de 1%, que en términos por persona implica que no está creciendo, que ha caído un poquito. Y políticamente, evidentemente, la democracia liberal, con todos sus defectos, pero que estaba avanzando en América Latina, está sufriendo embates, digamos, por la vuelta a surgir de populismos y una serie de incertidumbres ahí, ¿no? Ahora hablamos de las dos cosas, de la situación económica y también de los populismos. Daniel, tus perspectivas, tu preocupación. Comparto plenamente con Michael. Estamos al final de la década que se pensó que iba a ser la década de América Latina. Un artículo del Financial Times del actual presidente del BID a julio del 2010, donde decía que esta iba a ser la década de América Latina, y como bien Michael dijo, esta década empezó creciendo en el 2010 al 6% regional y va a terminar este año, 2019, si tenemos suerte, con una proyección de 0.6%. Así que un crecimiento económico muy mediocre, una crispación social, un malestar fuerte con la política y una fatiga democrática. Está cayendo el apoyo a la democracia. El año pasado el Latinobarómetro dijo que había sido el apoyo más bajo, 48% a la democracia, y está subiendo mucho la insatisfacción. Y en ese contexto vamos ahora en octubre a tener las 3 últimas elecciones del superciclo electoral,
con las elecciones de Bolivia, las elecciones de Argentina y las elecciones de Uruguay. Ahora hablamos, pero escuchándoos ponéis el tema de la economía y el populismo, y es algo que no es exclusivo de América Latina. En Europa lo estamos viendo, el último crecimiento decepcionante de Alemania pone de manifiesto que la zona euro puede estar en un periodo de pre-recesión, y la economía alemana particularmente. El crecimiento del populismo en Italia con Salvini, en Francia con la ultraderecha de Le Pen, en el Reino Unido con la derecha, no sé si me atrevería a decir radical, de Johnson, y en Estados Unidos me ahorro la descripción porque es evidente. Mike. Es verdad que son fenómenos mundiales. Diría que lo hace especialmente preocupante en América Latina es que si bien en los últimos 40 años ha habido la ola de democratización fue lo más importante en la historia de la región, pero las defensas institucionales todavía son en muchos países relativamente débiles, y ahí está la preocupación. Por otro lado, yo diría que hay otro cambio en la región que es menos preocupante, que es en estos 40 años las sociedades latinoamericanas se han hecho mucho más democráticas, menos jerárquicas, oligárquicas, más conectados, mejor educados. Y pienso que ¿Más clase media? Sí, hay que poner aspas alrededor de qué queremos decir con clase media, pero sí, con salvaguardas, y creo básicamente democrático, ¿no? Entonces, en este momento los dos países más grandes de la región, Brasil y México, tenemos dos populistas de signo político muy distinto, pero los dos se postularon como salvadores de la nación, digamos, ¿no? Y los dos son, digamos, no de lo más respetuoso de las normas y chequeos y equilibrios de la democracia. Pero yo no pienso que votaron por ellos por eso, votaron por otros motivos. Entonces ahí está la lucha, digamos. ¿Fue un voto reaccionario en contra de, que no a favor de sus políticas? Y porque la ciudadanía latinoamericana, con razón, en muchos países, está enfadado, está molesto por el crecimiento económico mediocre, por la corrupción muy publicitada, por la delincuencia, y también hay el factor de los medios sociales, que es un factor nuevo, que es difícil de analizar, pero yo pienso que no hay duda de que ha aumentado esa brecha de desconfianza entre los electores, los votantes y la clase política. Coincido, le agrego un elemento. Quizás de lo más importante que hemos visto en los últimos 15 años ha sido esta reconfiguración de la sociedad latinoamericana, con gente saliendo de la pobreza. Bajamos la pobreza promedio regional del 45% a un 30%. Pero obviamente tenemos una sociedad que es mucho más exigente. Y ahí es uno de los problemas de esta buena noticia. La buena noticia es que tenemos más clase media, aspiracional en algunos casos. La mala noticia o el desafío es que esta clase media tiene una revolución de expectativa que está exigiendo mucho a sistemas políticos que no están pudiendo dar respuesta. Por eso estamos viendo que los nuevos presidentes se están licuando rápidamente el capital político, porque ni bien entran, se desgastan muy rápidamente. Por el otro lado, yo creo que es muy importante que hay como una suerte de un entorno regional tóxico, sin perjuicio de que hay diferencias, donde se combina el bajo crecimiento, el malestar ciudadano, revolución de expectativas porque no se logran los resultados que la gente quiere, incentivado por redes sociales, corrupción, el crimen. América Latina tiene el 8% de la población, concentra el 33% de la criminalidad en el mundo. Todo eso genera un caldo de cultivo de lo que yo he llamado el voto del enojo. Es decir, hay un voto que castiga fuertemente a los oficialismos. De las dos elecciones que ha habido entre el 2017 a la fecha, en 7 de esas 12 elecciones ganó la oposición. Solamente en 3 hubo continuidad: Costa Rica, Paraguay y Ecuador, y en 2 la continuidad fue forzada vía reelección y fraude: Honduras y Venezuela. Cuando hablamos de la clase media, esa clase media está hoy más informada y por lo tanto es más educada para poder exigir. Eso tendría que ser una cosa positiva, y lo que es positivo se acaba tornando en un problema para el mismo sistema democrático. Yo pienso que desde luego es positivo como un cambio estructural en la sociedad, por supuesto, pero
hay otras tendencias que se han sobrepuesto ahí, ¿no? Y eso de los medios sociales, falta tiempo todavía para poder analizar bien. Pero el hecho que se puede discutir qué son datos, por ejemplo, eso es nuevo, ¿no? Entonces, esa clase media puede ser más informado, pero está siendo bombardeado por una serie de elementos nuevos que yo confío a mediano plazo que la verdad se va a imponer, pero es un proceso más complicado que era cuando todo el mundo iba a un colegio con un maestro que era la única fuente de la verdad, ¿no? Claro, y comentabas el tema de la corrupción. Yo siempre me hago la reflexión de, ¿hay hoy más corrupción que antes? ¿O es que el sistema lo evidencia más, tanto porque los medios, a través de las redes sociales, lo hacen más público, por lo tanto es más notorio y por lo tanto tenemos esa percepción de que hay mucha corrupción, pero en el fondo no la hay tanta como la había antes? Daniel. Mira, yo creo que con el tema de corrupción no hay datos firmes que te puedan demostrar si hay más o menos corrupción. Lo que sí está claro es que a consecuencia de las reformas que se han dado en la región en los últimos años, se han desarrollado mejores mecanismos para luchar contra la impunidad frente a la corrupción. Ahora, cuidado, porque los avances muy importantes que hicimos en los últimos años con Lavallato, la CICIG en Guatemala, el poner precio a un sinnúmero de expresidentes o ex vicepresidentes que han cometido actos de corrupción, pareciera ser que está o detenido o en retroceso. La no renovación que hace Jimmy Morales en Guatemala de la CICIG, que ayer se cumplió el plazo y ya se tiene que ir, es una mala noticia. El Salvador ha pasado lo mismo. El Salvador va a reformarlo con un modelo que no sabemos. No, al contrario, en El Salvador Bukele ha pedido de que se abra una comisión similar a la CICIG para hacer una investigación a fondo. O sea que esa es una de las pocas buenas noticias que estamos teniendo en la región. En Honduras, el presidente Hernández claramente está utilizando en gran medida la Comisión Anti la Corrupción para tratar de lavarse la cara. Tiene el hermano detenido por narcotráfico en Miami. Tony Hernández. Y así podemos encontrar un sinnúmero de elementos. El gran signo de pregunta, ¿qué va a pasar en Argentina si gana Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con todas las causas que hay contra el kirchnerismo en la época de Cristina? Etcétera, etcétera. Entonces, vivimos un momento donde los avances muy importantes que se habían hecho en materia de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que es un elemento fundamental, están hoy atravesando por una etapa muy complicada. Michael, ¿crees que eso es un paso atrás para luego volver a un proceso de democracia? No, yo pienso que concuerdo con Daniel, o sea, ha habido avances importantes en Brasil, en Perú, hubo en Guatemala. Ha habido movilización popular alrededor del tema de corrupción, que es nuevo en la región, pero eso no dura para siempre, ¿no? La gente tiene otras cosas que hacer en su vida, ¿no? Entonces, lo importante es que se convierte en mejores institucionales, en un poder judicial más fuerte, más autónomo, mejor dotado, lo mismo para las fiscalías, etc. Ahora, yo pienso que hay un cierto backlash en este momento. Se nota en Brasil, sobre todo, porque efectivamente el juez Moro y los fiscales operaron al límite de la ley, digamos, y eso es lamentable. Pero pienso que si bien va a haber algo de retroceso, o puede haber, el balance va a ser un avance, pero hay que seguir adelante con eso. Y también es importante destacar que no sabemos si hay más corrupción. Lo que sí sabemos es que había más dinero, porque eran tiempos de bonanza económica. Entonces, según por lo menos la acusación contra él, el expresidente Toledo en el Perú pidió $30 millones. O sea, esos montos en el pasado no había así. Odebrecht, bueno, era la multinacionalización de la corrupción, ¿no? Y eso era una novedad también. Y felizmente, bueno, ahora hay medios de comunicación más libres, más informados, etc. Y entonces se ha dado mucho destaque a eso. Entonces la gente con razón se enfada. Ahora, diría, para terminar, lo crucial es que la lucha contra la corrupción no se convierte en el único objetivo político. Debe ser un tema institucional, porque los que lanzan cruzadas contra la corrupción, muchas veces los países terminan peor.
déjame agregar algo totalmente en coincidencia con lo que dice Michael. El desafío grande para la próxima etapa de lucha contra la corrupción pasa, 1, cómo la institucionalizamos, 2, cómo le quitamos el tema de que es un ataque de la izquierda contra la derecha, como se dice en Guatemala, o de la derecha contra la izquierda, como decía Correa. Y número 3, la gran asignatura pendiente de estos 40 años de democratización en la región, fortalecer el Estado de Derecho. Si hay algo en la que la región sigue como asignatura pendiente es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Mientras no fortalezcamos Estado de Derecho, justicia, es muy poco lo que vamos a poder seguir avanzando en las próximas etapas. Os proponía el reto, la pregunta de la influencia de Estados Unidos, el cambio que ha supuesto la victoria de un presidente que no venía de la política, como es Donald Trump. ¿Cómo ha influido, cómo se ha inspirado la política latinoamericana al ver las decisiones, el comportamiento, el estilo, incluso el trato con el resto del continente? Yo pienso que él ofreció una maqueta de cómo ganar una elección provocando, siendo agresivo, descalificando, mintiendo, y es una maqueta que ha funcionó para Bolsonaro, por ejemplo. Y ahora, vamos a ver cuán duradero es. Pero efectivamente es un modelo de la polarización política que se está dando en América Latina también, con detalles diferentes, obviamente, en cada país. Daniel hablaba al principio del superciclo de... ¿Cuántas elecciones? ¿20? Mira, No, de todo el ciclo. Sí, de todo el ciclo. El ciclo arranca en el año 2017 con las elecciones de Chile, Honduras y Ecuador. Sigue en el 2018 con 6 elecciones y va a terminar este año con otras 6 elecciones. En todas esas elecciones... 15 elecciones en los 18 países. Solamente quedaron por fuera Perú, República Dominicana y Nicaragua. De esas 15, 12 ya tuvieron lugar. Listo, pero me refería precisamente a todas esas elecciones y Michael nos ponía el ejemplo de Bolsonaro como la figura que tal vez el alumno aventajado del presidente Trump. ¿Hay algún otro de todas esas elecciones que podemos decir que se ha inspirado en ese populismo trumpista, porque es muy específico? No sé si inspirado o no, pero sí hay características comunes, como el tema de alta polarización, utilización masiva de redes sociales, un discurso antisistema que castiga fuertemente a las élites tradicionales y presentarse como un Mesías y Salvador. Andrés Manuel López Obrador, con características propias también, tiene bastante similar en ese sentido. Bolsonaro, bastante similar. En El Salvador, Bukele, con un contexto diferente, también utilizó fuertemente las redes sociales y además se presentó con un discurso totalmente antisistema. Es decir, tenemos varios ejemplos en la región donde podemos ver ciertas similitudes, pero a mí me parece que el tema central es lo que decía Michael al inicio. La llegada de estos, comillas, salvadores, antisistemas, populistas, tiene que ver con el entorno, con el ecosistema institucional en el país donde opera. Si el ecosistema institucional es lo suficientemente fuerte como para contener estas tendencias populistas y hasta cierto punto autoritarias, ahí es una pelea. Si por el contrario la debilidad institucional es marcada, yo creo que el riesgo es mucho mayor y es lo que estamos viendo en la crítica reciente, por ejemplo, de Michelle Bachelet a Bolsonaro, diciendo que en Brasil se están achicando los espacios democráticos y que eso generó una reacción muy fuerte de Bolsonaro en contra de la expresidenta Bachelet. Sí, esta es una noticia de hoy que hemos conocido, la reacción de Bolsonaro a las declaraciones de Michelle Bachelet. Hablemos de futuro. Daniel, hablabas de que este superciclo va a terminar ahora con las elecciones de Argentina, de Paraguay y de Bolivia. No, a Bolivia en primero, 20 de octubre, bueno, Argentina y Uruguay. Estas son las 3 que faltan. Uruguay, exactamente. Gracias. Mira, son 3 elecciones fundamentales porque de que pasen estas 3 elecciones va a depender mucho de cómo se termina reconfigurando Sudamérica. Evo, después de un tercer periodo, va a buscar un cuarto periodo. Es decir, después de 13 años va a buscar ser reelecto. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Que probablemente no gane en primera vuelta, sino que tenga que ir una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta probablemente Carlos Mesa, que es el opositor mejor posicionado, podría ganar. Pero no hay que descuidar de que haya una sorpresa de último momento y que Evo fuerce la situación para ganar en primera vuelta. Segundo, después podemos... Perdona, cuando dices fuerce, ¿te refieres a una manipulación del sistema? No tanto una manipulación del sistema, pero sí presionar muy fuerte vía programas sociales, vía presión, para tratar de ganar en primera vuelta. Evo sabe que en una segunda vuelta se le complica mucho el triunfo.
En Argentina, el presidente Macri, que tenía aparentemente asegurada su reelección después de la derrota sufrida en Las PASO, donde quedó 16 Alberto Fernández, y la grave crisis económica, hacen muy improbable que Macri pueda ser reelecto. No digo imposible, digo altamente improbable. Y en tercer lugar, el Frente Amplio, después de 3 gobiernos seguidos, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, está enfrentando la posibilidad de ver si logra un 4º periodo seguido o si hay alternancia y gane Luis Lacalle Pou del Partido Blanco, que es el mejor posicionado. También con la posibilidad de que haya un balotaje y en ese balotaje colorados y blancos se unan para derrotar al Frente Amplio. Así que 3 elecciones con 3 grandes signos de pregunta de qué es lo que va a pasar. Bolivia, ¿cómo lo ves? No sé, no he estado últimamente. Evidentemente, Evo no concibe la derrota. Pienso que Carlos Mesa es el mejor candidato opositor que ha habido hasta ahora contra él. Y pienso que aún si Evo gana, yo pienso que ese periodo que empezaría sería mucho más complicado para él que en el pasado, porque ha estado mucho tiempo, porque si bien no ha cometido los errores de populismo económico de otros gobiernos, de algunos otros gobiernos de izquierda en América Latina, las tendencias están empezando a correr en su contra. Entonces, sí, es un signo de interrogación, y vamos a ver qué limpio es la elección. ¿Argentina? Argentina, coincido con Daniel, yo pienso que es muy difícil que Macri gane. La verdad que siempre, después del desplome del peso el año pasado y la caída de la economía, o sea, el valor real del salario promedio en Argentina ha caído un 10% en un año. Entonces siempre iba a ser difícil para Macri. El hecho que hubo tanto rechazo, hay tanto rechazo para Cristina, un poco distrajo de ese dato fundamental. Yo pienso que la maniobra maestra de Cristina de postular para la vicepresidencia y poner a Alberto Rodríguez, que es un peronista que atrae mucho menos anticuerpos que ella, cambió la narrativa y hizo que la elección es sobre la economía, ¿no? Ahora, la gran pregunta es qué tipo de gobierno va a ser. Yo pienso que Alberto Rodríguez Fernández, va a ser su propio, va a ser el presidente, y es un hombre experimentado. Fue jefe de gabinete, tanto es un hombre Kirchner como de Cristina. Que en muchas cosas sensato, me parece. Ahora, va a tener ahí un grupo cristinista que va a ser un factor de poder que él va a tener que manejar. Entonces, hay muchos interrogantes ahí. ¿Y algún comentario final sobre el tema de Uruguay? No, Uruguay, yo pienso que después de 15 años, ¿será? 15 años. Es suficiente, ¿no? Para cualquier fuerza política, y la alternación sería positiva. Pero Uruguay es un país que no le va tan mal. Es un país en muchas cosas modelo en América Latina. Pero sí, yo pienso que lo que destacaría es que estamos en una nueva situación, como dijo Daniel, de ciclos políticos más cortos en América del Sur, porque gobernar es mucho más difícil. No necesariamente va a haber una mega tendencia regional, ¿no? Entonces hay que mirar bien cada país. Estamos ya terminando. Daniel, un cambio de gobierno en particularmente Bolivia y Argentina, porque Uruguay pesa, pero tal vez no pese tanto por el tamaño del país y probablemente porque hay más consensos internos. Pero un cambio de gobierno en Bolivia y en Argentina, ¿qué repercusión tiene para toda la política latinoamericana? En Bolivia yo diría que no tanto. Un tema a apuntar en Bolivia es que si la oposición se hubiese unido, cosa que no lo va a hacer, es decir, si Mesa se uniese con Ortiz, que es el que está en tercer lugar posicionado con el 13%, Evo no hubiera podido tener chance de ganar esta posible reelección. Qué gusto escuchar a los analistas que hoy nos han acompañado en esta edición especial de Cuestión de Poder, con esa mirada que creo no ha dejado títere con cabeza cuando nos referimos a la situación en América Latina, esa prospección que hacen Michael Reid del The Economist y Daniel Zobato
de idea internacional. Gracias por haber estado con nosotros. Tiempo para el debate, para escuchar las opiniones encontradas de los expertos, conservadores, liberales, republicanos, demócratas, quienes nos acompañan en este tiempo de análisis. Hoy lo vamos a compartir con Joseph Humire. El señor Humire es analista político, es director del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Humire, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y con Israel Ortega. El señor Ortega es también analista político, es conservador, es vocero de la Iniciativa Libre. Señor Ortega, buenas noches. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar porque quiero referirme a un evento que se va a llevar a cabo mañana aquí en Washington. Lo va a realizar, ofrecer un centro de pensamiento, de análisis que se llama el Hudson Institute y lleva por título La revolución y civil unrest, como la inestabilidad social. Sí, ¿no? claro, sí. Lecciones desde Venezuela a Siria. Y está coorganizado por Joseph Humire. Sí. ¿Qué similitudes hoy tenemos o ve usted entre la situación en Siria y la situación en Venezuela? Mire, yo creo que el propósito del evento que vamos a tener mañana es tratar de no solo hablar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, pero también hablar de la revolución bolivariana, que casi se ha olvidado con tanto atención a la figura de Nicolás Maduro, que nos olvidamos a qué le puso en ese lugar, que era una revolución que existió justo antes de 98, pero también surgió con Hugo Chávez. Déjame, si me permites, dar un pequeño anécdota a la teleaudiencia y para ver la conexión entre Siria y Venezuela. Hay un famoso cuento de un teniente coronel que tiene aspiraciones políticas, que capturó su país, después usó su país para capturar la región, nacionalizando el petróleo y atacando a sus enemigos internos y externos, acusando de imperialismo, que murió después de 14 años en el poder de causas naturales. Cuando digo esa historia, toda América Latina dice, bueno, está hablando del teniente coronel Hugo Chávez, pero no, estoy hablando del teniente coronel Gamal Abdel Nasser. Esa historia es idéntica porque hay una inspiración, tanto como una conexión entre los movimientos pan-árabe nacionalismo que dominaron los conflictos de Medio Oriente del siglo XX. Pero Nasser es Egipto. Es Egipto, pero acuérdense, Egipto, el concepto era construir la Gran Siria para conectar Egipto y Siria, que instaló el partido Baas al poder, el papá de Bashar al-Assad, Haifa al-Assad, que ahora, hoy en día, está dictando el hijo Bashar al-Assad. Entonces, ese concepto de Gran Siria fue la inspiración para la revolución bolivariana para construir Gran Colombia. Entonces hay una conexión con el Medio Oriente muy desconocido, pero muy importante entre las revoluciones. Y eso es el propósito. Mañana queremos explorar esa conexión. Pero esto que me está contando, claro, probablemente el ejemplo más inmediato es ese, pero ha pasado a lo largo de la historia. Sí. Quien tiene las aspiraciones de llegar al poder para ampliar el territorio, crear un imperio, un área de influencia, sí, y utilizar los recursos. Esto pasó a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sí, claro. Bueno, también hay migración. Esto es más que simplemente una conexión, pero en similitud. Hay una conexión mediante la migración. Hay 3 olas de migración muy grandes en Medio Oriente, América Latina, principalmente a Colombia, Venezuela, Argentina y Brasil. Y después de que surgió Hugo Chávez al poder, hay otra migración de venezolanos al Medio Oriente. Hemos hablado en tu programa de la población venezolana en Siria, en Azuaida, ¿no? Entonces, esta conexión, más allá de simplemente ser diásporas que están haciendo su comunidad dentro de su propia región, están también facilitando redes que hacen migración, redes que hacen lavado de dinero, que hacen transacciones, y eso es parte del poder que está detrás de no solo Nicolás Maduro, pero Tarek al-Aissami, que es una de las personas más importantes en la revolución bolivariana. Dígame cómo terminó el caso de Nasser o el caso de Siria. Muy interesante. O sea, se cayó después de varias dictaduras militares, pero cuando cayó el movimiento pan-árabe en el Medio Oriente es cuando surgió la revolución iraní, después la guerra civil en Líbano, que es donde nació el partido Hezbollah. Entonces, para hablar de Irán y Hezbollah en América Latina, primero tienes que entender qué surgió para que Irán y Hezbollah dominen el Medio Oriente, y era la subida y la caída del nacionalismo árabe. Entonces, podemos usar, por lo menos como comparación, la subida y caída del socialismo del siglo XXI y quién lo va a reemplazar. ¿Y quién lo va a reemplazar? Yo creo que Irán tiene una estrategia para hacerlo, ¿no? La misma forma que lo hicieron en el Medio Oriente, usando conflictos, usando refugiados, push-pull para manejar estas redes y conexiones. Yo creo que no es por casualidad que cuando nació la Alianza Bolivariana en 2004, el proyecto de Cuba-Venezuela, que Irán y Siria fueron firmantes de ese propio acuerdo. Pero
Usted dice que, si le he entendido bien, porque hoy ha venido hablando a una gran velocidad. Si le he entendido bien, Irán tiene un plan para cuando caiga el proyecto de socialismo del siglo XXI, reemplazarlo como pasó con el proyecto de Nasser y el panarabismo. Claro, sí, café. No tome tanto café a esta hora de la noche. Sí, tienes razón. Pero yo creo que Irán quiere capitalizar y aprovechar de los conflictos que existen en América Latina, como aprovecharon de los conflictos que existieron en el Medio Oriente. Ellos son expertos en destabilización y la habilidad de mover las redes clandestinas mediante migración. Entonces yo creo que hay un parte de esa estrategia que se está efectuándose hoy en día en Venezuela, pero también en la Alianza Bolivariana con Nicaragua, Cuba y Bolivia. No, claro, yo creo que es muy interesante esa historia que acaba de describir Joseph. En particular, estoy pensando de la Casa Blanca y cómo está describiendo lo que está pasando en Venezuela. Si ves el lenguaje que está usando la Casa Blanca, en particular el vicepresidente Mike Pence hoy dio una charla a un grupo de líderes hispanos y obviamente tocó el tema de Venezuela, pero habló acerca de cómo Nicolás Maduro es un títere de Cuba. Esas fueron sus palabras que él usó. Entonces creo que anteriormente no se veía eso, ¿no? Pero creo que la forma como la gente en Washington está empezando a entender que este conflicto, como lo está describiendo Joseph, es mucho más amplio de lo que a veces uno lee en las planas de las noticias. Si cae Nicolás Maduro, se entiende que, aunque sea siguiendo al pie de la letra la Constitución, quien asume es el presidente de la Asamblea Nacional, que hoy es Juan Guaidó. ¿Cómo casa el proyecto que usted dice que tiene Irán, de ese proyecto de desestabilización de la región, con un Juan Guaidó que asumiría el control del gobierno en Venezuela? Mira, yo creo que para empezar, Juan Guaidó ya es el presidente. Yo creo que Estados Unidos, más que 57 países, lo reconocen ya como tal. Y en ese sentido, yo creo que ya esta división existe. Todo lo que está haciendo el gobierno de Guaidó ahorita en este momento, me parece que están tratando de incentivar a que las Fuerzas Armadas vayan a respaldar a su gobierno, ¿no? Pero digamos que le damos la razón y todas las Fuerzas Armadas se van detrás de Guaidó. ¿Qué pasa después? Yo creo que hay que poner mucha atención a las fuerzas irregulares, los colectivos, las milicias, los agentes cubanos, la Hezbollah, los mercenarios rusos y todos estos grupos que están construidos para un choque. Entonces yo creo que si, digamos, las Fuerzas Armadas van a respaldar a Juan Guaidó, eso simplemente constituye un escenario de guerra civil. Y este escenario de guerra civil puede efectuarse en diferentes formas, pero hasta más refugiados van a empezar a salir de Venezuela. Y eso es para mí la estrategia que tienen. No importa que sea Guaidó, que sea Maduro, mientras los refugiados van saliendo más, porque eso pone un conflicto en las fronteras y un reto en el concepto de la frontera. Yo le diría, me parece muy pesimista la descripción que usted hace. Venezuela, si estuviéramos aquí hablando hace 5 años, nadie pensó que íbamos a llegar acá. 20 años en Venezuela, nadie pensó que íbamos a llegar a este nivel donde Venezuela tiene la crisis humanitaria más grande del mundo. Yo creo que es hora que dejamos de subestimar a nuestros adversarios y las proyecciones que ellos tienen que tener. Cuando Hugo Chávez entró a poder y después cuando formó la Alianza Bolivariana, nadie lo tomó serio aquí en Washington. Además, se salieron, dijeron que un payaso, que es solo política, retórica, pero ya miramos dónde estamos ahora. O sea, tenemos que tomar serio cuando ellos dicen que van a reconstruir América Latina, porque creo que tienen por lo menos un plan. Ahora, hay cosas que podemos hacer, pero eso es importante. Ellos están efectuando su plan no con fuerza convencional, es con fuerza asimétrica. Y la única forma que aseguras que vas a perder una guerra asimétrica es con fuerza convencional. Y por la extensión, yo no creo que Estados Unidos ni ningún país en la región debe usar fuerza convencional, porque no es ese estilo de conflicto. Pero en el momento en el que Juan Guaidó asuma la presidencia, si eso pasa, las Fuerzas Armadas están a su servicio. Sí. Entiendo que haya ese grupo disidente, entiendo que haya colectivos, que haya milicias, que haya este Hezbollah, como dice usted, y como ha dicho la inteligencia estadounidense, pero con el control del aparato del Estado no se le puede hacer frente a esas amenazas de uso de violencia y desarticularlas como podría hacer cualquier Estado frente a un grupo de guerrilleros armados. No estoy hablando del ELN, no estamos hablando de las FARC, no estamos hablando de cientos de miles, estamos hablando ¿de cuántos estamos hablando?
Bueno, no sé, en números estamos hablando, yo creo que superamos de 50.000, ¿no? O 100.000 máximo, pero no eso. Pero 100.000 son muchos, me parecen muchos. Bueno, estamos hablando, según el Ministerio de Interior, dicen que tiene 25.000 cubanos en Venezuela, no sé cuántos de ELN podían estar, pero yo no tengo un número preciso, pero estamos aproximando, ¿no? Digamos, ponemos a lo máximo a 100.000. Esto no es una cuestión de números y eso es el punto clave. Esto no es cuestión de guerra convencional. En guerra convencional la fuerza militar y los números importan. En fuerza asimétrica es la opinión pública y la manipulación política, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo Hezbollah ganó a Israel en 2006? ¿Cómo Vietnam alargó el conflicto con Estados Unidos en las 70s? Es manipulando la opinión pública y deslegitimizando a su adversario. Entonces, yo creo que lo que ellos están tratando de hacer es provocar que Estados Unidos sobrereacciona en Venezuela, manda algún tipo de tropa militar para deslegitimizar, no en Venezuela, pero el resto de América Latina. Usted hablaba de quién está detrás, qué intereses. Sí. Mencionaba Rusia, los cubanos, se ha puesto habitualmente dentro de ese mismo saco a China, sí. Pero los motivos que hay detrás de cada uno de estos grupos son distintos. Sí. Cuba, usted me va a corregir que sabe más, ¿no? Pero Cuba necesita de un cierto subsidio del petróleo para poder funcionar. China lo que busca, entre otras cosas, es primero defender el principio de no injerencia, para sí. que no lo ingieran dentro de su propio terreno, pero también por los intereses que tiene ya de inversiones económicas, que lo que aspira es a poderlos como mínimo recuperar. Sí. Rusia busca la desestabilización de la región. Estos serían como los grandes intereses que tienen cada uno de ellos. Lógicamente, en ese escenario, los intereses de China y los de Rusia se contraponen, porque si bien Rusia lo que busca es desestabilizar, China lo que quiere es la estabilidad para poder recuperar esas inversiones. Correcto, y lo estás mirando de un lente económico. Y tienes razón, en forma económica, claro, nunca es una ventaja una guerra para inversiones o créditos que quieres aprovechar, pero también tenemos que mirarlo de la lente geopolítica, porque no tengo la menor duda que ni Rusia ni China, desde 2012, cuando la mayoría de los actores de mercado estaban sacando su dinero de Venezuela, ellos no eran tontos, no estaban poniendo su dinero en Venezuela porque pensaron que iban a tener un reembolso de esa inversión. No, ellos hicieron eso porque estaban comprando cosas. ¿Qué estaban comprando? Estaban comprando territorio, estaban comprando soberanía, estaban comprando el país de Venezuela para poder utilizarlo por ambiciones políticas de deslegitimizar a Estados Unidos. Pero China busca Mira, si miras legitimar a Estados Unidos. Si miras a China a nivel internacional, donde ellos están operando en África, donde están operando en Asia-Pacífico. Fundamentalmente buscan recursos económicos, recursos naturales. Obviamente, todo país busca recursos económicos, especialmente naturales. China, para operar sus recursos. Bueno, tiene una población más grande del mundo y obviamente ese motor necesita recursos y tiene que comer. Pero lo que estoy diciendo es que también hay que mirar cosas como sus aspiraciones en el mundo del espacio, ¿no? Sus aspiraciones en el mundo cibernético. Hay más ataques cibernéticos. Y eso lo va a conseguir gracias a la desestabilización de determinadas regiones. Tiene un base satelital en Venezuela, que está conectado con el base satelital en Argentina, que está conectado con el base satelital en Cuba. ¿Qué están haciendo con esos bases? Y el cambio de gobierno en Argentina no ha supuesto la pérdida del control de sus inversiones. No estamos hablando de inversiones, estamos hablando de proyectos militares que están imponiendo en conjunto con sus proyecciones. Pero el Mauricio Macri ha limitado o cercenado esos intereses de esas bases. No ha podido, porque los chinos son muy astutos y han podido encrucijar todos los contratos que tienen, las económicas y no económicas, bajo un paquete. Si tratas de salir de uno, sales de todas. Pero entonces me está dando la razón, porque si los chinos son tan astutos, supongo que sabrán darse cuenta de que la situación en Venezuela puede que no sea muy sostenible en mucho tiempo y por lo tanto buscarán mayor la estabilidad para mantener sus inversiones. Los chinos lo que ellos saben es que una bomba puede caer en Venezuela mañana y explotar todo el terreno, pero lo más valioso de Venezuela está bajo la tierra. ¿Usted cree que hay bombas que pueden caer? No, pero estoy diciendo... está hablando de manera digamos en la figurativa. Entiendo. En el caso que todo Venezuela se va en caos, ¿no? Todo lo que vale la pena para China está bajo la tierra, ese petróleo, el oro. Entonces ellos, me dicen, ustedes se pelean, ustedes hacen lo que... Nosotros tenemos dueños del terreno y vamos a reconstruir a Venezuela a nuestra forma. China está jugando un juego más largo, pero están felices que Rusia, Irán y Cuba hacen su maniobra en el terreno. ¿Quiere añadir algo? No, creo que Joseph lo cubrió muy bien. Creo que para nosotros lo que estamos
como un grupo estamos monitoreando es los venezolanos que están viviendo en Estados Unidos en gran número están viniendo a este país, a la Florida en particular, y pues tratando de trabajar con ellos, ¿no? Porque como Joseph señala, es un tema humanitario, pero también creo que ofrece lecciones, ¿no? Sobre lo que pasó en Venezuela, en particular las políticas económicas socialistas que fueron implementadas, y la lección que podemos aprender de eso, ¿no? En particular, ahora que en este país estamos viendo más y más jóvenes decir que están a favor del socialismo, candidatos a la presidencia dicen que también aspiran a ser socialistas. Tengo que ir a una pausa y al volver vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de política de inmigración. Por lo que antes de cerrar, señor Jiménez, ¿usted cree que puede haber una transición pacífica en Venezuela? Mira, mi corazón quisiera que ver esta Estoy hablando de transición, claro, ¿no? claro. De la reconstrucción. Sí, ya me ha explicado que puede haber tensión y violencia. Yo creo que puede haber una salida de Maduro pacífica, pero no una salida del régimen total, porque el régimen es más que Maduro. Tenemos hablando de Diosdado Cabello, Tarek El-Aissami, Vladimir Padrino López. Yo no creo que todos se van a ir sin pelear, porque ellos han construido por más de 20 años esta revolución. ¿Y qué van a pelear? Van a pelear las propias fuerzas que están en su contra. En este caso sería el gobierno de Juan Guaidó. O sea, ¿ellos usted cree que están dispuestos a ir a las armas en un conflicto bélico civil? Ya han ido a las armas en varias ocasiones, pero era no era muy equivalente la fuerza de los manifestantes contra la régimen. Pero yo creo que si hablas con los desertores venezolanos, que hablas con la gente que fueron torturados en la tumba y otras partes, hay una maldad en Venezuela que no existía antes, y yo creo que no podemos subestimar esa maldad. Son las opiniones de los que nos acompañan hoy en esta mesa de trabajo, de análisis, con Joseph Jiménez y con Israel Ortega. Vamos a hacer una primera pausa. Al volver hablamos del TPS, también el TPS para los venezolanos, pero fundamentalmente el que se acaba de extender, que afecta en gran medida a salvadoreños, a hondureños, a haitianos. A la vuelta se lo contamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación. Hoy hablamos de cine y nos vamos a Nueva York para escuchar esa recomendación de la mano de Alfonso Díaz, nuestro periodista de entretenimiento en Manhattan. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué nos propones hoy? Bienvenido. Hola Gustavo, qué bueno saludarte de nuevo. Mi recomendada para este fin de semana es A Beautiful Day in the Neighborhood, protagonizada por Tom Hanks. Alfonso, ¿por qué vale la pena esta propuesta? Bueno, pues hay una historia interesante detrás de esta producción, y es que está basada en un artículo de la revista Esquire escrito por Tom Junod bajo el título Can You Say Hero? O ¿puedes decir héroe? En el elenco con Tom están también Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson y Chris Cooper. La historia es la de un periodista bastante cínico llamado Lloyd Fogel, que a regañadientes acepta hacerle un perfil al ícono televisivo Fred Rogers para la revista Esquire. Durante esta asignación, Lloyd cambia su perspectiva de vida totalmente. Creo que es justo explicar quién es este personaje en la cultura popular. Fred Rogers fue una personalidad de televisión, músico, titiritero, productor y ministro presbiteriano, venerado y amado aquí en los Estados Unidos por haber creado, compuesto, producido y escrito la serie para niños Mr. Rogers' Neighborhood, que se emitió entre 1968 y el 2001. Él creó un espacio entretenido y educativo que terminaba cada día con la frase: has hecho especial este día siendo tú mismo. No hay nadie en el mundo como tú y me gustas tal como eres. Bonito eso, ¿no? Mr. Rogers recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, 40 grados honorarios y el premio Peabody. Fue inducido en el Hall de la Fama de la Televisión y TV Guide lo ubicó en la casilla número 35 de las grandes estrellas en la historia de la televisión. ¿Se merecía su película, sí o no? A Beautiful Day in the Neighborhood, o en su versión en español, Señor Rogers, la película que tiene como protagonista a Tom Hanks. La verdad, Alfonso, un actor que a mí me fascina personalmente. Muchas gracias por esa recomendación. Feliz noche. Un placer como siempre. Hasta pronto. Hasta aquí esta edición especial de Cuestión de Poder. Gracias por acompañarnos. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Mañana volvemos. Que tengan una feliz noche.